superficie de apoyo, que en este caso es la pista de hielo, que tampoco forma parte de mi sistema. En cambio, F1, F1.2 y F2.1 son fuerzas internas porque la ejercen cuerpos que sí forman parte de mi sistema. Entonces, como esto se da, la cantidad de movimiento de mi sistema, el P, la cantidad de movimiento de mi sistema antes de la interacción, choque, digamos, aunque alguien me diría, pero acá no chocan, acá se separan, bueno, pero físicamente es como un choque. La cantidad de movimiento de mi sistema inmediatamente antes de la interacción o choque es igual a la cantidad de movimiento de mi sistema después de mi interacción. Y cuando tenemos dos partículas, esto simplemente es así, o sea, el P del cuerpo 1 antes del choque o interacción, más el P del cuerpo 2 antes, es igual al P del cuerpo 1 después, más el P del otro cuerpo, del cuerpo 2 después. Obviamente todo esto también es vectorial. Y en realidad estas ecuaciones que yo acabo de escribir acá son las ecuaciones que nadie escribe. Y bueno, está bien. O sea, yo las escribo porque quiero hacer énfasis en algunas cosas, ¿eh? Que estas son las leyes. Nadie en general escribe esto. Estas son en realidad las leyes bajo las cuales se sustenta todo lo que nosotros vamos a hacer. Yo les pediría que a la hora de resolver, que por lo menos escriban esto, ¿eh? Porque en general ustedes ya escriben ya la versión o lo que le sigue a continuación de esto, que es que para dos cuerpos, ¿no? Que son, bueno, este es el caso, pero para el problema unidimensional nosotros deberíamos escribir algo por el estilo. M1, B1, recuerden que B1 es la cantidad de movimiento del cuerpo 1 antes del choque, más CB2, B2, la cantidad de movimiento del cuerpo 2 antes del choque, es igual a la suma de las cantidades de movimiento de los cuerpos después del choque o la interacción. Y acá recordar una cosa, que es que para no poner sus índices con las velocidades antes, las velocidades después, con la letra B, que es la que venimos utilizando para las velocidades, vamos a simbolizar la velocidad del cuerpo inmediatamente antes del choque. Y con la letra U vamos a simbolizar la velocidad del cuerpo inmediatamente después. Esto en general es lo que escribe la mayoría y es lo mínimo que deberían escribir. Recuerden que en física siempre deben partir de la formulita, ¿eh? Ya nos quedan ya 2 semanas nomás, ¿ves? O la semana que viene, nos queda la semana que viene nomás, porque la otra ya es el parcial. ¿Es No, así, no, verdad? sí nos quedan 2. Ah, 2 semanas. Bueno, nos quedan 2 semanas y después ya viene el parcial. Entonces, ya hay que ir Profe, al mejorando. final es el día 7, ¿ya es oficial? ¿7 o 5? No, el 7. 7, bien, muchas 7. gracias. Me acuerdo que era un lunes. Ahora ve. Sí, el lunes 7. ¿Mm? Y el horario piensen que puede ser en cualquier horario de la mañana o cualquier horario de la tarde. En esa semana no va a haber clases de las otras materias. No va a haber matemática, no va a haber química. Esa semana es para que rindan ustedes, o sea, para que hagan consultas de Perdón, es física. ese día nomás, Edu, que no va a haber clase. Ah, ese día nomás. Sí, sí, no Y es toda la semana, porque nosotros damos clase al otro día. Nosotros damos clase el 8. y Ellos rinden química. después rinden el sábado química, entonces nosotros no damos clase el viernes. Ah, bueno, sí. Sí, Nosotros solo, no. sí, Bueno, así es. perdón. Gracias, Fer. Yo confundiéndolo a los chicos. Bueno. Sí. ¿Que no entendió lo que dije? Sí, yo no entendí lo que dijo ella. Ah,
que dije que el día lunes, que sea el parcial de nuestro, no va a haber clase ni de matemática ni de química. Y después el día viernes, porque el parcial de química es el sábado 12, creo. Ese día viernes creo que tampoco van a tener clases ni de física. Bueno, ustedes no tienen, pero los chicos que tengan el viernes física no van a tener, y creería que matemática tampoco van a tener ese viernes. Como que... Ay. Bueno, como que se suspenden las clases ese día para que ese día únicamente estén concentrados en lo que tienen que rendir. Bueno, si prestamos atención a los problemas, que en realidad yo creo que de la manera que yo ya lo he hecho, ya queda bastante obvio entonces que como estos primeros términos me quedan 0 y el problema me dice si después de empujarse el uno al otro el hombre se aleja con una velocidad de 5 metros por segundo, bueno, ¿qué distancia lo separa? Bueno, después de empujarse el hombre se aleja con una velocidad de 5 metros por segundo, 0,5 metros por segundo. El hombre, recordemos que era, bueno, en mi dibujo es lo que yo he llamado 1, ¿eh? Entonces el hombre, después se va a alejar. Déjenme que lo escriba así, después lo mejoramos un poco, ¿eh? Bueno. Acá para seguir adelante, y eso suele ser algo muy importante en el sentido que nosotros cuando corregimos, si no vemos esto es prácticamente como, es muy poco probable con que tengas algún puntaje, a pesar que quizá alguien diga, bueno, pero es error de un signo nomás, no, pero es lo fundamental en este tema. Lo fundamental en este tema es darse cuenta que, por eso que yo le había puesto los vectores acá, es darse cuenta que estas magnitudes son magnitudes vectoriales. O sea, todas las velocidades, todas las v y todas las u son magnitudes vectoriales. Y nosotros sabemos si sumarla, restarla o qué signo darles en base al dibujo. Por eso yo le digo es importante el dibujo. Pero también tenemos que adoptar una convención que acá no está escrita, no está dibujada, pero bueno, por eso no tenemos que quedar de acuerdo. ¿Para dónde uno quiere que sea positivo? Bueno, tal vez yo no le voy a preguntar mucho, yo digamos como que voy a considerar que para acá, para la derecha, es positivo, que es como generalmente lo hace la mayoría. Ponemos ahí entonces para la derecha positivo. Y entonces, lo que tiene que cambiar, o sea, ¿qué es lo que vamos a darnos cuenta? Bueno, perdón, ¿cuál era la masa? Ah, perdón, las masas no las sabemos. No sabemos la masa, pero ¿qué podemos hacer si no sabemos las masas? Ese es los datos del problema. Dividir el peso en la gravedad. Claro. ¿Cuánto? 800 y 400. Bueno, a mí me gusta. Disculpe. Sí. ¿Por qué el P1 y, o sea, la cantidad de movimiento 1 y la cantidad de movimiento 2 serían 0 en la primera parte? Porque esto es 0. Por enunciado. Claro, ahora sí, gracias. Bueno. Bueno, dejen que tome G igual a 10 para que no se me complique tanto el problema, los números sobre todo, ¿eh? Entonces esto me va a quedar directamente 80 kilogramos. Y bueno, no lo voy a hacer entero, pero ya se estarán dando cuenta que si la otra masa era de 400, obviamente acá le va a quedar de 40 kilogramos, ¿no?
De vuelta, hay pasos que yo salteo acá, pero es porque estas cosas en particular, si me dan el peso, cómo sacar la masa, no me parece muy importante. Lo que sí me parece importante es el asunto del planteo, ¿no? O sea, ahora ya tengo ya los 80 kilogramos. Acá tengo que darme cuenta que esta velocidad del cuerpo 1, en base a mi convención de signo, es negativa. Estos son los menos 0,5 metros por segundo. La masa del M2 son los 40 kilogramos. Y bueno, y el U2 es la incógnita, ¿no? Bueno, de acá yo debería despejar todo esto. Y cuando despejemos, que tampoco lo quiero hacer, pero yo tengo mis razones para no hacerlo, ¿eh? Porque para mí, en este momento, ustedes ya deben saber despejar. Y yo veo muchas veces que cuando uno lo resuelve, me empiezan a preguntar, ¿y por qué ha pasado esto para acá? ¿Y cómo ha hecho para pasar? No, 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 no. Eso ya es matemática. Si tienen duda de eso, vayan a consulta de matemática. Bueno, yo también, yo lo puedo hacer, pero es como que ya aprendamos que hay una parte que tiene que ver con la física, que es el planteo. Escribo la ecuación correspondiente y reemplazo por los valores. Después de ahí viene todo un asunto matemático que es cómo hago para despejar, pero fíjense en esta última expresión, esta que estoy marcando acá, hay una sola incógnita, que es la velocidad del cuerpo 2. Esa velocidad del cuerpo 2 tiene signo. Obviamente, como no está, uno entiende que el signo que tiene es positivo. Y por lo tanto, uno debe entender algo que suena bastante lógico, que el chico, el muchacho, el joven, perdón, salió en el sentido positivo, ¿eh? O sea, se movió hacia la derecha, cosa que era bastante obvia teniendo en cuenta, digamos, mi dibujo, que el hombre yo lo había dibujado a la izquierda y el joven a la derecha. Sin embargo, a pesar de saber las velocidades, la pregunta acá es otra. ¿Qué distancia los separa después de 5 segundos de la interacción y qué tipo de choque se trata? Pero yo lo que quiero decir acá es lo siguiente. Muchas veces sucede en estos problemas, en los problemas de choque o algunas veces en los problemas de trabajo de energía, que uno no entiende cómo sacar la pregunta. O sea, ¿cómo voy a sacar la distancia que los separa a los cuerpos después de 5 segundos de interacción? ¿Qué hago con esos 5 segundos? Y yo muchas veces lo que le digo es, bueno, primero que nada, obviamente todo eso te lo da la práctica. Después de hacer un montón de ejercicios, ya te vas dando cuenta cómo es la cosa. Pero hay algo que es más fácil de darse cuenta. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, que este problema está dentro del tema choque. Ajá, interacción, bueno, porque tenemos la primera parte, recuerden como he hecho en Marte, que tenía que ver con impulso, cantidad de movimiento, pero esto es más choque. Es dos cuerpos que estaban juntos que de pronto se separan. También podría ser al revés. Los dos cuerpos que estaban separados se venían a unir, chocaban. Bueno, eso también son típicos problemas de choque. Bueno, en esos problemas típicos de choque, siempre lo que planteamos es esto, que el P del sistema antes es igual al P del sistema después. Lo mismo que en trabajo de energía. Siempre vamos a plantear que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética o que el trabajo de la fuerza externa es igual a la variación de energía mecánica más la energía disipada, bla, bla, bla. Siempre planteamos eso. Entonces, ustedes piensen que deben plantear eso. Y cuando planteen eso, seguramente va a existir una incógnita, como en este caso, que mi incógnita era la velocidad del joven. Y la velocidad del hombre, después de la interacción, me la daba el problema. Y mi incógnita en todo esto, en todo este planteo, que es típico de este tema, es la velocidad del joven después de la interacción. Y entonces, ahora sí, sabiendo, tratemos de ver cómo podemos hacer para sacar la distancia que los separan a ambas personas después de 5 segundos de la interacción. Y de vuelta, a mí me suena que les puede ayudar mucho
el dibujito. Bueno, acá le dibujó más grande el joven, pero ya sabemos la velocidad con la cual se mueve esto. Ya sabemos la velocidad con la cual se mueve este otro. Digamos que esto sucedía en t igual a 0. En t igual a 5 segundos, acá estaban uno, acá estaba el otro. En 5 segundos, el hombre estará por acá y el chico estará por acá. ¿Por qué el chico está más alejado? Bueno, porque tiene una velocidad mayor. Sí, eso es lo que yo he calculado. Tienen calculado que tiene una velocidad de 1 metro por segundo y el hombre tiene una velocidad de 0,5, una rapidez de 0,5 metros por segundo. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo hago para saber la distancia que los separo? ¿Ve? Y fíjense en cómo yo también ve como que grafico, ve todo eso. Para decir, esta distancia de acá hasta acá es la que me están pidiendo. ¿Cómo hago para calcular eso? Y ahora sí, ideas, ¿qué es lo que se le ocurre? ¿Qué piensan? ¿Cómo podremos calcular eso? Con el impulso. No, con el impulso no. Es más simple que eso. Bueno, el dato que les puedo decir es que es mucho más simple. Por la de fuerza neta. No, Con la segunda ley de Newton. según la ley de Newton, no. Fíjense que la idea es que lo deberían poder sacar con las cosas que están acá. ¿Puede ser con la fórmula de velocidad igual a ¿Cuál? distancia sobre tiempo? Bueno, a ver, fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Y qué tenemos? A ver, ¿qué velocidad es la que tenemos? ¿Cómo harías? A ver. Primero hago la de un cuerpo, o sea, la velocidad de uno. Y con eso averiguamos qué Y cosa. en la distancia que se movió el hombre, digamos. La distancia que se movió el hombre. Y después sacamos la otra y la sumamos. El hombre que tenía con una rapidez de 0,5 metros por segundo. ¿Y cuál es el tiempo? 5 segundos. ¿Y esto me va a dar cuánto? La tabla del 0,5. Bueno, está bien. Nos abren la tabla del 0,5. ¿Qué pasó ahí? Y después, ¿qué es lo que hacemos? Hago lo mismo con el cuerpo 2, digamos. Y entonces acá tendríamos distancia 2 igual a la velocidad del cuerpo 2 por el tiempo. ¿Qué velocidad tenemos para el cuerpo 2? 1 metro por segundo. Bien, cierto, era 1 metro por segundo. ¿Y el tiempo? 5 segundos también. Y bueno, esta es la tabla del 1, esta es más fácil. Y entonces, ¿cuál es la distancia que los separa a los dos cuerpos? 7,5 metros. Y eso también es bueno que lo hagamos con el dibujito. O sea, la distancia que... Esto es lo que va a recorrer un cuerpo. Esto es lo que va a recorrer el otro cuerpo. ¿Mm? Y es por eso que bueno, lo que me están pidiendo, uno entiende de geometría, de que este pedacito más este pedacito me da esto otro, la distancia que los separa a los dos, es cuánto recorrió un cuerpo más cuánto recorre el otro cuerpo.
Y por favor, fíjese en que siempre que yo he resuelto las cosas, siempre he puesto las unidades, o sea, siempre he puesto primero una formulita, después los reemplazo con las unidades. Yo estoy intentando hacerle como, crearle como un hábito para que ustedes también siempre resuelvan así. Fíjense en acá lo mismo, ¿eh? Yo primero he puesto la formulita base, de ahí he despejado la distancia, que era lo que me interesaba. Nunca me he olvidado que tengo subíndice, porque tengo subíndice para el cuerpo 1, subíndice, otro subíndice para el cuerpo 2. No pongo B igual a D sobre T, así nomás, porque hay dos cuerpos. El problema no es tanto que lo escriban o que no lo escriban así. El problema es que ustedes se confundan. Cuando ustedes se confundan, en general nosotros pensamos, no tienen claro los conceptos. Por eso es que ya empieza, por eso es que no pone su índice, por eso es que pasa esto. Y muchas veces ha sido una cosa, un error de nada. Entonces, de vuelta, para que ustedes mismos no se confundan, su índice cuando corresponda. ¿Ah? Fíjense en que la T no tiene su índice, porque el tiempo ha pasado de la misma manera para los dos cuerpos. Para los dos cuerpos han pasado 5 segundos. ¿Ah? Y de esa manera puedo responder esta pregunta, que en realidad no tiene nada que ver con el tema. La distancia que separa los cuerpos 5 segundos después de la interacción no forma parte de las ecuaciones que uno ve en choque. Esto es algo que si podríamos decir que se parece, en realidad se parece a cinemática, a lo que hemos visto en el curso de ingreso. Incluso yo lo he tratado de hacer más simple, no he querido hacer más de desplazamiento, no he querido, bueno, porque tendremos que decir que una era positiva, que otra negativa, sino hacerlo más intuitivo. ¿Eh? Fer, si hay algo que yo, por quererlo hacer rápido, lo he dicho mal. No, está todo bien. Lo único que me descoloca es la pregunta que sigue, que yo la verdad que no pensaba que no corresponde. Pero bueno, no sé cómo la vas a tomar vos. Sí, no sé. Bueno, para la pregunta que sigue, que es de qué tipo de choque se trata, nosotros, más allá de que, ¿qué tipo de choques hay? Podríamos decir plástico, semiplástico, elástico. Creo que no les han nombrado los choques explosivos, ese creo que es el problema, ¿verdad? Sí, no han hablado. Yo esta mañana lo he mencionado en la comisión 5, pero después que hemos hecho uno que era de choque plástico. O sea, acá no le veo sentido hablar de choque. Sí, bueno, es que esto no es un choque. Sí. Bueno, esto sí, entraría dentro de alguna categoría, entra dentro de la categoría del choque explosivo, pero yo le explico por qué. Uno hace una división, una clasificación de los choques teniendo en cuenta qué pasa con la energía cinética del sistema. O sea, si el sistema pierde energía y se pierde entre comillas, porque ya sabemos que la energía no se puede perder, lo cual quiere decir que la energía cinética del sistema antes del choque es más grande que la energía cinética de mi sistema después del choque. Nosotros tenemos dos tipos de choque. Este tipo también resumen de teoría. ¿Mm? Hay algo que llamamos el choque plástico. Y hay otra cosa que llamamos el choque semi. Y semi plástico, según algunos autores, o según algunos libros, y semielástico, según algunos autores, o según otros libros. La diferencia de estos dos, que acá los cuerpos quedan unidos o quedan pegados. Lo cual quiere decir, en términos de velocidad, como si quedan unidos, tienen los dos la misma velocidad. Bueno, y en este cuerpo también pierde energía, pero acá los cuerpos no quedan unidos, o que lo mismo no quedan pegados.
Tenemos choques en los cuales el sistema pierde energía. Tenemos choques en los cuales el sistema conserva su energía. La energía cinética del sistema antes es igual a la energía cinética de mi sistema después del choque. A ese choque le llamamos el choque elástico. Y tenemos choques en los cuales el sistema gana energía. Los choques, la energía cinética del sistema antes es más chica que la energía cinética de mi sistema después del choque. A eso en general le llamamos choque explosivo. A pesar que en general no hay ningún choque, o sea, podría, a ver, lo voy a hacer con las manitos. Un choque explosivo, si yo lo tendría que hacer con las manitos, a ver. Primero, el choque plástico. El choque plástico hay de distintos tipos. Vienen los dos cuerpos, chocan y bueno, de acá en más se mueven juntos. Obviamente también pueden chocar y moverse juntos para el otro lado. También podría ser que choquen, pero este es un caso muy especial. Chocan y se quedan ahí los dos quietos en ese lugar. La verdad que este choque es mucho más raro como choque plástico que cualquiera de los otros dos, que ya sean que se mueven para un lado o que se mueven para el otro. Obviamente también la cosa podría ser bidimensional. Viene uno por acá y de ahí más se mueven juntos. O sea, pero eso ya en el plano, que hay problemas de eso. Hay problemas de eso. Los choques elásticos son choques con las manitos, no me va a servir mucho representarlo, pero son choques que básicamente la energía de mi sistema antes igual a la energía de mi sistema después. Y los choques explosivos podrían ser algo como esto. El ejemplo que yo voy a dar es muy raro. Vengan dos cuerpos, chocan, y de ahí en más se alejan bien rápido. O sea, la energía cinética que tiene mi sistema antes del choque no tiene nada que ver, o es muy pequeña, o es más pequeña que la energía cinética de mi sistema después del choque. El que sí es común en este tipo del choque explosivo es justamente una explosión. Considerar que mi cuerpo en realidad está formado por dos cuerpos que están inicialmente en un solo lugar, como el hombre y el joven, y sucede la interacción y de ahí en más ellos se alejan. Entonces, inicialmente, la energía cinética de mi sistema es 0. Y después de la interacción, tiene una energía cinética, por lo tanto, aumenta la energía cinética de las cosas. También podría pensar en una granada, bueno, siempre la parte belicosa, digamos. La granada se mueve despacio y cuando explota, ¡puf!, los fragmentos de las granadas se mueven más rápido. Bueno, ahí también el sistema gana energía cinética, ¿no? Y eso es lo que corresponde a este caso. Corresponde a lo que vendríamos a llamar un choque explosivo. No sé qué he puesto. Porque la energía cinética de mi sistema antes del choque es 0. Porque por enunciado está en el reposo. Y después se mueven con una cierta velocidad. O sea, la energía cinética de mi sistema después del choque es mayor que la energía cinética de mi sistema antes del choque. Bueno, que acá me dirían, acá no hay choque, acá hay una explosión. Bueno, sí. Pero físicamente es lo que le llamamos choque a esas cosas. Sí, para mí, Fer, tenemos que retomar esa clasificación del explosivo porque siempre damos problemas con cosas que terminan ganando más energía. Sí, es que en realidad yo en este caso, no sé por qué apareció esa pregunta que no estaba, el año pasado no estaba. Para mí no son choques. O sea, si me preguntan a mí un choque explosivo, hay un aumento muy grande de la energía cinética después, que no creo que sea el caso este. Para mí este es un problema de aplicación de conservación de la cantidad de movimiento del sistema. No sé por qué llamarle choque, yo no le llamaría. Pero bueno, en el único caso que lo podemos ubicar es en ese, que justamente no está en la teoría. Así que no sé por qué lo han puesto.
Sí, No, ¿por qué han puesto la pregunta? Bueno, sí sabemos por qué, pero bueno. Lo dejamos. sí. Sospechamos el porqué. Sospechamos el por qué. Bueno, pero tiene que ser así. O sea, el único caso dentro de estas clasificaciones sería el explosivo, porque la energía del sistema aumentaría en este caso. Es 0 inicialmente y aumenta después. Entonces, no queda otra que englobarlo dentro de ese tipo de choque. Sí. Después tenemos el problema, bueno, yo lo quiero comentar por lo menos el problema 13. Y también les quiero decir, el problema 13 no son esos problemas tomables. No. No creo que nunca jamás le tomemos algo como el 13, ¿eh? Pero siempre hay gente curiosa. En general, por lo menos en la comisión 3, generalmente los que preguntan son los que preguntan acerca de los problemas raros. Pero yo quiero que reflexionemos acerca de esto. Acá este problema que dice el 13. Tenemos un hombre y una mujer, se lanzan al agua simultáneamente de lados opuestos de una balsa que está inicialmente en reposo. Los modos de las velocidades son 6 metros por segundo y 5 metros por segundo respectivamente, y sus masas son de 75 kilogramos para el hombre y 52 para la mujer. Siempre los hombres somos los gorditos. ¿Qué es esto? Bueno, y me dice con qué velocidad se moverá la balsa. De vuelta, uno no sabe muchas veces cómo considerar estas cosas. Pero acá medio... Sí. No sé si puede mover un poco más el problema, si se lo veo, o a la pantalla correr un poco más, porque no se lo ve el tema. Ahí está, el problema. Está, gracias. Sí. Yo siempre estorbando ahí. Pero bueno. Bueno, esa es la balsa. Bueno, digamos que también acá, no sé si me lo dice el problema, no dice nada el problema, pero hay que considerar que la balsa es medio como la pista de hielo de antes, o sea que no hay roce, que de ninguna manera el agua ofrece roce al movimiento de la balsa, cosa que es bastante irreal, porque sí, en general, sí, el agua me ofrece una cierta resistencia al movimiento de los cuerpos. Bueno, de vuelta, ¿dónde vamos a poner el hombre? ¿Dónde vamos a poner la mujer? Bueno, dicen que están en extremos opuestos. Bueno, digamos que el deforme es el hombre. Y acá, ¿cuál es la principal diferencia que notan con respecto al problema anterior? Que los cuerpos ya están separados. Que se Puede ser. lanzan al agua. Bueno, sí, acá, pero te han cambiado la situación. Agua por hielo, no es esa la gran diferencia. Puede ser, profe, que no estaban juntos, o sea, que estaban, se ponen en los lados opuestos del lugar, los otros como estaban pegados y ahí se separaban. Sí, pero no, vos tenés razón, están separados, pero cuando hablemos de realmente cuál es la diferencia, nos vamos a dar cuenta que no están tan separados. Que se lanzan al agua. No, no es el agua la diferencia. O sea, que se lanzan. Que O sea, cómo va a ser la fuerza, la velocidad, todo eso va a cambiar. Bueno, yo lo voy a decir. ¿Saben? Para mí la gran diferencia con respecto a este problema, con respecto a todos los otros problemas, es que acá tenemos 3 cuerpos. Acá tenemos, por un lado, la masa del hombre, 75 kilogramos. Tenemos por otro lado la masa de la mujer, 52 kilogramos. Y por otro lado, o sea, si no me hubieran dado la masa del hombre, de la balsa, bueno, tenemos 2 cuerpos, pero me dan la masa de la balsa.
de 95 kilogramos. Este es un problema con 3 cuerpos. Bueno, ustedes dirán, bueno, y con 3 cuerpos, bueno, va a ser lo mismo. Antes, y ustedes me decían, bueno, están separados. Bueno, sí, porque el hombre está acá y la mujer, la mujer está acá y el hombre está por acá. Bueno, sí. Pero en el problema anterior, ¿por qué tenían que estar juntos el hombre con el joven? para que después se separen. ¿Podían estar a 5 metros de distancia uno que el otro? No, porque ¿qué nos empujaban? Ah, porque tenían que empujarse, o sea, tenían que ejercerse fuerza entre ellos. Y de vuelta ahí viene ese concepto que yo les decía que ustedes tenían que tener claro, teoría, qué son las fuerzas externas y qué son las fuerzas internas y cuál es tu sistema. Por eso yo le hablaba de este dibujito, el que está acá, que con rojo le he puesto cuáles son las fuerzas externas, la que hace la tierra, la que hace la superficie de apoyo, que en este caso la pista de hielo, y las fuerzas internas, las fuerzas que se hacen entre los cuerpos, pero acá son 2 cuerpos nomás. En cambio acá son 3 cuerpos. Y la pregunta es, ¿esos 3 cuerpos no se tocan? Qué pregunta medio capciosa. Pero bueno, intenten responderla, a ver. Sí, porque por la balsa. O sea, los dos están tocando la balsa. Claro, esos cuerpos sí se están tocando, claro. Ustedes quizás si lo ven como un problema de 2 cuerpos, hombre y mujer, los cuerpos no se tocan y no interaccionan entre ellos. Pero lo que pasa es que el hombre está tocando la balsa y la mujer está tocando la balsa. Entonces, sí interaccionan entre ellos, sí se ejercen fuerza. El hombre le ejerce una fuerza a la balsa y la balsa le ejerce una fuerza al hombre. La mujer le ejerce una fuerza a la balsa y la balsa por acción y reacción le ejerce una fuerza a la mujer. Entonces sí se están ejerciendo fuerza entre ellos. Por más que en realidad el hombre y la mujer no se ejerzan fuerza. Si quieren, piénselo, pero en realidad no tiene mucho sentido. Es que como que la mujer, la balsa, el hombre. Pero lo que yo voy a decir, y ahora a la mujer ya no lo voy a representar como algo largo, sino simplemente como una pelotita. Porque estos inicialmente, las velocidades de los 3 es 0. ¿Mm? Eso es lo que pasa inicialmente. Las velocidades de esos 3 es 0. Y después, y así voy a sacar la velocidad de la balsa, porque yo lo voy a considerar mi sistema como los 3. Yo lo que voy a plantear, yo les decía que por lo menos siempre empecemos escribiendo que el P de mi sistema antes es igual al P de mi sistema después. Bueno, esto. Ay. Resulta difícil hablar y escribir. Bueno, pero de este lado, todo eso que voy escribiendo ahí es 0. ¿Y por qué es 0? Y porque la velocidad de todo eso, la velocidad del 1, del 2 y del 3 es 0. Así que todo eso es 0, muy similar al problema anterior. Pero después de la interacción, y está bien, porque acá está bien, como decía el profesor, porque esto no es un choque, bueno, pero en realidad es interacción. Más que hablar después del choque, solo estamos muy acostumbrados a hablar así después del choque, pero en general es después de la interacción. Después de la interacción, fíjense en que básicamente tenemos como, aparte de que tenemos todas las masas, tenemos estas 2 velocidades y me preguntan esta tercera. Ahora nomás lo tengo que clarificar a lo que estoy diciendo de vuelta y lo voy a clarificar con mi dibujo. Lo voy a clarificar con mi dibujo porque la mujer, que es la que yo he llamado 1, para mí va a saltar para acá. O sea, porque dicen que lanza, ¿ves? Se lanzan al agua simultáneamente de lados opuestos. Yo entiendo que la mujer se balanza para acá y entiendo que el hombre se balanza para acá. Entonces por eso lo dibujo para este lado. Este es el cuerpo 1. Este vendría a ser el cuerpo 3.
Y el cuerpo 2, que es el hombre, está acá y se viene para acá. ¿Mm? Entonces, el U3 no sé cuánto es y justamente es la pregunta. Pero fíjense en que, de vuelta, todo esto es cero, porque todas las velocidades son cero. Y de este lado conozco todo conozco para calcular esto, conozco para calcular esto, acá conozco la masa y de acá calculo, despejo y calculo entonces cuánto vale la velocidad de la balsa. A esto es lo que yo voy. O sea, a mí esto es lo que me interesa. Está bien, sí, lo mínimo que podemos hacer es siempre resolver el mismo tipo de problemas. Dos cuerpitos que chocan, entonces dan la velocidad de uno, me dan después la velocidad del otro, después me dan otro dato, después me dan otro dato. Y la cosa es, ¿qué pasa cuando son tres cuerpos? ¿Y cómo te das cuenta que son tres cuerpos? Y bueno, muchas veces te das cuenta de la cantidad de cuerpos por la masa, por las masas y las velocidades, ¿no? Esto tranquilamente podría ser un problema únicamente de dos cuerpos si no me dieran la masa de la balsa. Bueno, y si no me pidieran la velocidad de la balsa. Obviamente también te pueden decir, qué sé yo, la balsa se mueve hacia el lado de la mujer con una velocidad de tanto, ¿cuál es la masa de la balsa? Y yo te diría, ¿y sabes qué? Es el mismo planteo, nada más que cambiemos de lugar. Ahora la masa es la incógnita y la velocidad de la balsa el dato. Pero lo que yo voy, y es lo que me interesa que traten de lograr, es el planteo, cómo uno siempre termina planteando los mismos tipos de problemas, trata de hacer el mismo tipo de planteo, por más que lo que me pregunten parece ser algo muy raro. Y de vuelta, por eso volvemos con el primer problema. La distancia que separa los ambos cuerpos después de los 5 segundos de la interacción parece ser algo muy raro, pero uno lo identifica como un problema de choque y uno dice, en todo problema de choque siempre planteamos esto. Y una vez que encontramos lo que se encuentra, decimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos calcular la distancia que nos separa? Yo creo que también es muy difícil calcular la distancia, o sea, saber cómo vamos a calcular la distancia que los separa si no hacemos de vuelta el dibujito. Porque el dibujito seguramente es lo que ha llevado que la persona que ha dicho, podemos calcular la distancia que los separa de cada uno, ha sido por el dibujito. El dibujo es lo que los ayuda a ustedes. Ustedes mismos se tienen que ayudar a resolver los problemas, ¿no? Porque sí, debe ser que va a haber problemas fáciles y seguramente va a haber problemas que no sean tan fáciles. ¿No? Bueno, yo lo voy a dejar acá nomás, no lo voy a seguir resolviendo porque ya les digo, no vamos a tomar estos tipos de problemas. A mí se me hacía muy interesante por justamente cómo utilizamos la misma herramienta que antes y podemos resolver un problema con algo nuevo que son tres cuerpos. ¿Y por qué es lo mismo tres cuerpos? Y porque, bueno, las fuerzas que actúan, las fuerzas netas que actúan sobre estos cuerpos son fuerzas internas. Y ahí de vuelta recordamos qué quieren decir fuerza interna, qué quieren decir fuerza externa, y que esa es la condición para que el P de mi sistema se conserve. Y acá la pregunta es, ¿cuál es tu sistema? Bueno, tus sistemas son la mujer, el hombre y la balsa. Siempre en general yo lo identifico por las masas. Si me dan 5 masas, bueno, debe ser que mi sistema está formado por 5 cuerpos. No le vamos a dar, ya le he dicho que ni siquiera le vamos a dar de 3 cuerpos, pero siempre uno lo identifica en general por las masas que te dan. No te dan las masas de algo que no te interesa. No sé si lo estoy confundiendo más con lo que digo, chicos. No, profe, sí se entiende. Edu, Sí. yo les daría un pasito más antes de que lo dejen, y es que le pongas el sistema de referencia para que después sepan qué van a reemplazar en la ecuación que has dejado planteada. Ah, bueno, sí. Bueno, la verdad es que tenés toda la razón. Para resolver esto, bueno, ustedes ya han visto que les dicen cuánto vale la
los módulos de las velocidades, por eso son muy astutos, le dicen módulo o le van a decir rapidez. Acá hay que definir para dónde es positivo, que de vuelta, si lo queremos hacer como generalmente uno hace, puede decir para la derecha positivo, y entonces, bueno, en base a esto, el hombre y la mujer, bueno, acá hay que leerlo bien, ¿eh? Me menciona primero al hombre, entonces esta es la velocidad del hombre. Los 6 son de la velocidad del hombre y los 5 son los de la mujer, que como va en sentido contrario al que yo he definido como positivo, entrará en esta expresión como negativo, ¿eh? Obviamente también lo pueden hacer ustedes al revés, o en su dibujo habrán puesto el hombre para la izquierda, la mujer para la derecha, eh, o ustedes pueden tomar positivo para la izquierda, pero esas cosas nos tienen que explicar a nosotros, chicos. Nosotros no vamos a poner esos datos por ustedes, ¿no? Ustedes son los que nos tienen que decir, porque en base a esto, yo sé que lo que ustedes escriben cuando reemplacen por los valores numéricos, cuando reemplacen por los valores numéricos de esto, yo sé si está bien o mal. Entonces, si ustedes no me ponen para dónde ustedes están tomando positivo, no vamos a saber si lo están haciendo bien o mal, ¿eh? Profe, ¿y podría poner, digamos, que sea, bueno, positivo desde la balsa para el otro lado? O sea, en el medio, digamos, o sea, en la balsa que sea positivo para un lado y negativo para el otro, y bueno, la balsa queda en el medio como si fuera un cero que no tiene signo. Primero, no sabemos si la balsa se queda ahí. Después, estos no son signos para un lado, o sea, son signos que te lo dan, que te dan el sentido, o el sentido determina el signo. Yo no estoy diciendo esto, no estoy poniendo el cero, ni tampoco interesa dónde está el cero, ¿ah? Yo lo que voy es que, no sé si tiene que ver con lo que vos me estás diciendo. Esto, o sea, poner el cero en el Claro, centro de la barra. eso, claro, claro. Si para vos es mejor poner el cero, está perfecto, pero eso es lo mismo que si yo pusiera el cero en el hombre, o si yo pusiera el cero donde está la mujer. Los tres casos son equivalentes para las cosas que yo haga. Acá no me interesa dónde está el cero. Acá lo que me interesa es para dónde es positivo. Y en estos tres casos que están señalados en verde, yo estoy tomando positivo para la derecha. Y es por eso que este 6 es positivo y es por eso que el 5, este es negativo. No tiene que ver con el cero. ¿Dónde coloco yo el cero? ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Por otro lado, la balsa no está fija, así que no te conviene considerar un cero ahí, porque la balsa, digamos, no es un punto fijo. La balsa se va a mover también, va a tener una velocidad y no es que ese cero se va a ir con la balsa, no. Yo creo que, como te dice el profesor, no conviene poner cero. Acá solamente indicamos hacia dónde se mueve, si hacia la derecha o hacia la izquierda. No estamos poniendo un referencial y decir, bueno, desde acá medimos, porque no va a ser un punto fijo la balsa, es un cuerpo que también va a moverse. No sé si ahí se aclara un poco más. Sí, sí. Bueno, gracias. Profe, Sí. ¿podríamos hacer el ejercicio 21? A ver si de acá en más ya estamos. Yo estoy sujeto a ver. Bueno, después tenemos, digamos, como un buen ejercicio que también se le puede llegar a preguntar el 16, porque ahí ya forman un ángulo. El 18, que de vuelta forman un ángulo y se me recomplica ahí con todas las cosas. El 19, entre el antes y el después. El 20, que todavía es más, el 20 que todavía mezcla
impulso con energía. Ah, y el 21 que es muy conceptual. El 21 está como para hacerlo, ¿eh? Se les copio ya el enunciado del 21. Sí, el 21 es como un problema integrador en realidad. Si es que el que estoy viendo yo es el 21. El de la bala que choca el bloque. Sí, pero que vas a tener que empezar con el teorema, según creo. Después vas a plantear el choque en sí. En la clase pasada no habíamos visto el teorema, ¿o sí? ¿El teorema trabajo-energía? No, no. Ah, No, me parece, digamos, que este es como un integrador. claro. El 21, sí lo vamos a hacer el 21. Por lo Sí, menos vamos sí, estoy a bien. decir cómo es. Pero es muy parecido. El otro estaría bueno también Es muy parecido para mí al 20. al 20, sí, el 20. Que también, también es integrador. Integrador, chico, en el sentido con que mezclamos dos o integramos dos conceptos, dos temas que ustedes han visto ya. Y en el Integramos. parcial van a ser así problemas con dos tipos de temas que hayamos visto, o es un tema de cada, o un problema de cada cosa, digo. Todavía no hemos definido cómo va a ser el parcial este. Estamos conversando para tratar de que sea un parcial corto en tiempo y por lo tanto en resolución. Pero no hemos definido cómo, si vamos a integrar algún tema. Estos, por ejemplo, son temas que se pueden integrar, que podría ser un caso. Pero bueno, todavía no lo hemos definido cómo va a ser el parcial. Estamos todavía conversando. Bien, gracias. Sí, la única integración que generalmente que les damos incluso en los prácticos es dinámica con cinemática. ¿No? Eso ya hemos visto que en general mezclamos la dinámica y la cinemática para resolver alguna cosa. Bueno, Bueno, pero también trabajo con dinámica también hemos mezclado algunas veces. Tener que sí, encontrar la fuerza por dinámica. O sea, siempre estamos haciendo problemas integradores. Y estos dos son el caso. Nada más que ya no es dinámica que integramos con otro tema, sino es el trabajo, energía o conservación de la energía mecánica con este tema nuevo que es la conservación de la cantidad de movimiento. bueno. Yo lo voy a resolver como se me ocurriría a mí resolverlo. Que quizá no es la manera más óptima, pero muchas veces la manera que yo pienso como ustedes lo pueden llegar a ver el problema. Veamos una parte del enunciado, a ver. Dice, se dispara horizontalmente una bala, me dan la masa de la bala, sobre un bloque de, me dan la masa del bloque. Bueno, ya sabemos que esos dos cuerpos van a formar un sistema que está en reposo. Ajá, bueno, acá dice, ¿ve? Está la masa, este cuerpo está en reposo. Ajá, sobre una superficie horizontal rugosa. Bueno. O sea que la superficie sobre la cual está este cuerpo es una superficie rugosa. Dice, luego del impacto, el bloque se desplaza 1,8 metros y la bala se detiene en él. No sé qué habrán querido decir con esa frase, pero después de impactar la bala queda incrustada
en el bloque y de ahí en más se mueven juntos, ¿no? Es que no es que luego de desplazarse la bala se detiene en él, cosa que no podría ser, o que por lo menos haría mucho más complicado el problema. Y me dice que el coeficiente de roce entre el bloque y la superficie de 0,2 y cuál es la velocidad inicial de la bala. Bueno, no sé si se dan cuenta, pero acá hay que, esto es típico, lo mismo que en el problema anterior, en el 20, acá hay dos problemas. Hay un problema que es el problema del choque. Hay un problema de choque. Definamos el problema de choque. En el problema de choque, yo tengo la bala y tengo el bloque, ¿no? Sería un choque plástico. Bien, bien. Después, o sea, esto es el antes del choque. En el después del choque, la bala, bueno, la voy a poner como incrustada acá nomás. O sea, alguien no podrá decir, bueno, si está incrustada tiene que estar dentro. Bueno, sí, pero como que apenas entró y se queda ahí nomás. No es que recorra una distancia adelante. No, no, no. Es como si fuera arcilla, si fuera un poco de barro, digamos, que uno tira, se pega, digamos, con el bloque y de ahí en más los dos se mueven juntos. Ahora, moviéndose juntos, se inicia un problema de trabajo-energía. Acá hay un problema de trabajo-energía. ¿Sí? Energía contigo. ¿Sí? Acá hay un problema de trabajo-energía, donde yo tengo un cuerpo y mi cuerpo es el bloque con la bala que recorre una determinada distancia hasta que se detiene. ¿Cuánto recorre el cuerpo? Según el problema, recorre 1,8 viendo cualquier cosa. 1,8 metros hasta detenerse, ¿no? Y lo que tengo que darme cuenta acá, que no es para nada fácil, es que esta velocidad final después del choque es igual a la velocidad inicial de mi problema trabajo-energía. Eso es lo que tengo que darme cuenta. Y eso me doy cuenta porque en estos tipos de problemas así, después cuando ya cada vez que vea problemas como estos, ya voy a empezar a pensar siempre lo mismo. Ah, entonces después del choque los dos se mueven con la misma velocidad. O sea, después del choque, que ya inicia otro problema, en este caso un problema de trabajo-energía, va a tener la misma velocidad que tiene inmediatamente después del choque los cuerpos. Creo que lo he dicho en forma muy atravesada. Me preguntan, chicos, me dicen si se entendió o no. O sea, lo final de uno sería lo inicial, lo mismo que el Sí, otro. lo final del uno igual a lo inicial del otro. Y ya como en todo choque, no voy a hacer el mismo planteo que yo le he dicho, chicos, ustedes siempre empiecen planteando que el P del sistema antes igual al P del sistema después, sino que lo voy a hacer directamente, como ya muchas veces he dicho, bueno, ustedes generalmente empiezan planteando, cuando tienen dos cuerpos, empiezan planteando esto. Pero acá también hay cosas que nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, leemos el enunciado y ¿qué pasa con estas dos B? Son 0. ¿Las dos son 0? No, solo la de la caja. O sea, la que yo he llamado, Solo bueno, la no. de la masa 2 y Bueno, velocidad 2. sí, claro. Esto es 0. O sea que este término, no existe este término. Bien. ¿Y después qué pasa con esta? Y ya son uno porque como se Son juntan y se iguales. mueven con la misma velocidad. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues deberíamos poner acá eso a la par. Con la letra U, pues simboliza tanto la velocidad del cuerpo 1 como la del cuerpo 2, porque como se mueven juntos,
Entonces, bueno, masa de cuerpo 1, ¿no? Fíjense en que en el problema del choque, tengo las dos masas, tengo cuánto vale M1, tengo cuánto vale M2. ¿Tengo U? No, no tengo cuánto vale U. ¿Tengo B? No, no tengo cuánto vale B. ¿Por qué? Bueno, porque ese es lo que te pregunta el problema. ¿Cuál era la velocidad inicial del choque? Ah, entonces, a eso es lo que yo voy con que generalmente uno lo plantea así. Ah, yo lo he hecho así porque el profesor me había dicho que siempre planteemos, como era un choque, siempre planteábamos esto, pero llego ahora a esta expresión y no puedo hacer nada. Bueno, pero no desesperé. O sea, este planteo que te sirve. Lo que pasa es que debido a al enunciado del problema, no había que empezar con esto, pero no es que estaba mal. Lo dejamos ahí en suspenso. Entonces Po- vamos a la segunda parte. Sí, sí, decime. Podríamos empezar, no sé si va a empezar usted así, tipo buscando U, que sería viendo ya lo que sería el siguiente esquema, utilizando lo que es la distancia, el delta de distancia, delta de posición que es igual a 1,8, y Claro, después a eso lo resolvemos, lo planteamos como dato para resolver la masa, puede ser la velocidad. claro. Claro, sí, sí. ¿Ok? Entonces, como ya hay un problema de trabajo-energía, nosotros tenemos también en la especie de método para resolver problemas por trabajo-energía. O sea, sabemos que tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, aparte del peso de la normal, ¿qué fuerza aparece? La fuerza del roce, La fuerza de roce que se opone al movimiento. ¿Hay otra fuerza más? ¿no? Bien, no hay ninguna fuerza más. Deberíamos dibujar el desplazamiento. Y deberíamos elegir cuál enunciado del teorema de trabajo-energía queremos usar. Yo en particular le diría, bueno, empleemos este. ¿Eh? Entonces acá vamos a poner únicamente el trabajo de la fuerza de roce, porque, bueno, a ver, lo estoy haciendo muy rápido quizá. Profe, Sí, y no podríamos plantear eso de trabajo de la fuerza externa igual a la variación de energía cinética, la de la variación de energía potencial y la variación de la delta de Q, pero no sé, se iría a la energía potencial porque se mueve en un plano horizontal y directamente que quede la variación de energía cinética más el delta de Q, no sé. sí, sí, de cualquiera de las dos maneras tenemos que llegar al mismo resultado. Lo que vos estás diciendo, a ver, entonces ya que, o sea, yo en vez de poner variación de energía mecánica, pongo variación de energía cinética más variación de energía potencial más el delta de Q. A ver, lo voy a desarrollar los dos en paralelo. Eh, Acá hay unas cositas que yo tengo que saber de antemano para cualquiera de los dos, que yo lo voy a desarrollar muy rápido porque ya hace 2 capítulos que ya lo venimos haciendo esto. ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? 0, ¿Por qué? porque forma Porque un forma ángulo un de ángulo de 90 90. grados con el Muy, desplazamiento. muy bien. ¿El trabajo del peso? 0 también. 0 también. Entonces el trabajo neto, que era la suma de los trabajos de toda la fuerza, o sea, que era el trabajo de la normal más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de roce, en realidad lo único que me va a quedar acá es el trabajo de la fuerza de roce, ¿verdad? Y el delta de energía cinética, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, pero ¿qué pasa acá? Si leo el enunciado un poco más detenidamente. La energía cinética final es 0. Debería decir, luego del impacto, el bloque se desplaza 1,8 metros hasta detenerse, debería decir. Bueno, se desplaza uno como si se... Sí, este enunciado está horrible, ¿eh? Se desplaza 1,8 metros hasta detenerse.
el bloque, y bueno, y que el bloque ya tiene adentro la bala. Ay. Entonces, bueno, sí, es exactamente lo que vos me estás diciendo. Che, eso yo estoy haciendo demasiado rápido todas estas cosas, ¿no? Usted decía en el parcial, no me la hacen así. O si me la hacen así, me justifican por qué. ¿Ah? Me ponen acá a la par, qué sé yo, la normal perpendicular al desplazamiento, qué sé yo, acá también. ¿Ah? Entonces, en definitiva, ¿qué me va a quedar acá? Que el trabajo de la fuerza de roce, también lo voy a borrar ese trabajo. En vez de poner trabajo de la fuerza de roce, vamos a poner que es igual trabajo de la fuerza de roce, que era la A fuerza de menos, roce por el desplazamiento. Sí, ya está bien también con lo del menos. Está bien con lo del menos en un práctico. En el parcial, no. Ponelo así como esto y de ahí que salga. Obviamente de ahí sabemos que esto vale -1. Che, chicos, yo me estoy guiando mucho por los que están participando, pero el resto... ¿Mm? Y ahora veamos, bueno, eso utilizando esto, el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Y si hubiéramos utilizado lo otro, también quizás muy rápido, pero esto, En ¿cuánto vale eso la no, variación? no tendríamos variación de energía potencial porque se mueve sobre un plano horizontal. Muy bien, la justificación también podría ser porque, bueno, porque el delta de H La es altura es 0. cero. Como Ujú. vos decís, porque se mueve en un plano horizontal, perfectamente. Y esto, el trabajo de la fuerza, También es cero, porque no hay. por, claro, porque recuerden que la fuerza externa eran toda la fuerza que le teníamos que sacar, el peso, la fuerza de roce y la fuerza elástica. Bueno, si le saco el peso y la fuerza de roce ya me queda la normal, pero el trabajo de la normal es 0. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Willy? Bueno, y este delta de energía cinética, de vuelta, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bueno, esta parte ya hemos visto que es 0. Y el delta de Q, ¿se acuerdan a qué era igual el delta de Q? a La menos fuerza de fuerza de roce roce. por A desplazamiento. menos el El trabajo trabajo de de la la, Ah, fuerza de de la roce. fuerza de roce. Entonces, fíjense en que si de vuelta, como esto es 0, por lo que ya habíamos dicho antes, y este que está restando viene para acá. Yo lo que quiero demostrar con que en realidad es lo mismo. O sea, por los dos caminos estoy llegando exactamente a lo mismo. Trabajo de la fuerza de roce, que va a ser fuerza de roce, desplazamiento, coseno de 180, igual a menos, bueno, la energía cinética inicial. Obviamente voy a llegar a lo mismo. Y es por eso, bueno, estos dos enunciados son equivalentes. ¿Por qué camino hay que hacerlo? Háganlo por el camino que ustedes se sientan más seguros, por el camino que más conozcan. No lo hagan por los dos. O si lo hacen por los dos, lo hacen por los dos y después lo borran, así total, ya saben que por los dos. O sea, porque si por un camino me da 2 y por otro camino me da -5, bueno, debe ser porque algo está mal. ¿Mm? Pero digamos que el parcial no te va a dejar tanto tiempo como para que lo hagas por los dos. Hagan por el que se sientan más seguros. Y acá, ¿qué vamos a averiguar con esto? Bueno, acá tendríamos toda una cosa para hacer. A ver, ¿cuál era el dato? El coeficiente de roce vale 0,2. Este problema es larguísimo, pero bueno. Bueno, la fuerza de roce, que es igual. A la normal por el coeficiente de roce. ¿Cómo sacamos la normal? Por la En este sumatoria En de caso. este fuerza y caso viento. es igual al peso, digamos. Claro, muy bien el que he dicho que la sacamos por la suma de fuerza ni. Alguien me diría, ¿dónde está el I? Bueno, está bien. Para hablar de suma de fuerza ni hay que dibujar los ejes. ¿Ah? Pero bueno, suponiendo con que lo hagamos así,
Acá me Como quedaría M. la normal es igual al peso, haríamos peso igual a masa por gravedad. Sí. Entonces la fuerza de roce, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. ¿Eh? La fuerza de roce es mu por la normal. Y la normal igual al peso, y el peso es igual a M por G. ¿Ah? Y ahora yo lo voy a llevar a este problema. La fuerza de Profe, roce, una sí, pregunta. Ahora, cuando hacemos la masa, hay que sumar las masas de la bala y la masa del bloque, ¿o no? sí, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Pero yo ni siquiera voy a sacar cuánto vale esa suma. Porque seguime con lo que estoy haciendo. ¿Ah? Ya sabemos que la fuerza de roce es esto, ¿verdad? Es mu por la normal, pero la normal era igual al peso, entonces es mu por M por G. Entonces en vez de poner fuerza de roce, pongo mu por M por G. Desplazamiento, delta de X, y energía cinética inicial. ¿La energía cinética inicial es qué cosa? Formulita. Un medio eh, de la masa por velocidad Al cuadrado. al cuadrado, sí. ¿Y qué puedo entonces hacer ahí? Cancelar las masas. Y sí, por lo tanto, ni siquiera necesito. Está bien, pero lo que vos decís es cierto. Esa masa es la suma de las dos masas. Pero acá ni siquiera vale la pena calcular cuánto vale la suma de las dos masas. Total, si yo lo planteo de esta manera, se me simplifica. ¿Mm? Y entonces, mi velocidad inicial, a este 2 que está multiplicando, dividiendo, perdón, lo voy a pasar multiplicando, va a ser 2 por el coeficiente, por G, por el desplazamiento, y después el cuadrado va a pasar para acá como raíz. ¿Me están siguiendo con eso? Bueno, quizás mucha matemática, quizás ustedes sí son quizás de calcular las cosas. Yo no soy tanto de calcular. Yo soy de buscar como las expresiones y decir, bueno, acá ya tengo el 2, tengo cuánto vale el coeficiente de roce, ya sé cuánto vale el G y el problema me da el desplazamiento. O sea, con eso calculo la velocidad inicial. Pero nunca me olvido que esa velocidad inicial no es la velocidad inicial de la bala que me están pidiendo, es la velocidad inicial de mi problema de trabajo de energía que comienza inmediatamente después que la bala choca al bloque. O sea, recordemos que este problema de trabajo de energía es lo que viene a continuación de mi problema de choque, que como recuerden que por definición el choque es una interacción fuerte de corta duración. Esto dura, por decirlo así, una milésima de segundo. Una milésima de segundo después, donde tenemos la velocidad de la bala, que es la que queremos averiguar, el bloque que está inicialmente en reposo, una milésima de segundo después, la bala y el bloque se mueven juntos. Y ahí, ese mismo momento, es el momento en que comienza mi problema de trabajo de energía. Pero ahora, ya hemos calculado con esto la velocidad con la cual el bloque y la bala se mueven juntos. O sea, ya he averiguado cuánto vale esta U. Esa U es lo que en el punto anterior yo he llamado BI. Ahora ya sé cuánto vale esto. Bueno, si ya sé cuánto vale el U, ya sé cuánto valen las masas de los dos, bueno, ahí averiguo entonces lo que me preguntaba, que era la velocidad inicial de la bala, antes del choque. Y el problema anterior es muy similar a este. Nada más que ahí lo vamos a hacer con energía potencial, bueno, porque ahí hacemos de vuelta trabajo-energía, pero el cuerpo sube una determinada altura. ¿Eh? Es bueno este tipo de problemas, el 20 y el 21, para mezclar esos dos conceptos, pero todavía no le podemos decir si va a haber cosas por el estilo ahí en el parcial o no. Nosotros le vamos a decir todo lo que se pueda decir.
Profe, ¿y nos van a dejar tener una hoja con fórmulas? Ya le vamos a decir eso, pero lo más probable es que sí o sí nosotros le vamos a decir, chicos, ustedes para rendir tienen que eh, imprimir unas hojas y por lo menos el año pasado dentro de la impresión de esas hojas ahí van las fórmulas básicas, que para ustedes también es bueno porque es como decirle, vos podés partir de esta formulita, si partís de cualquier otra cosa que no sea esto, está mal. ¿Mm? Pero Bueno, que hay que imprimirlas en el momento, no, no, ¿o no, qué? no, te la damos una semana antes para que la puedan imprimir, no sé, en el lugar que puedan, ¿no? Muchas veces hay lugares que sacan fotocopias que también te pueden imprimir si vos le pasás el archivo. O no sé, yo le digo ir a un ciber, pero ya no sé si hay ciber y si los ciber están abiertos. Eh, ¿Algo más para decir? Fer, si quieres decir algo. No, yo creo que ya hemos dicho todo y con respecto a lo de las hojitas era eso que ustedes para resolver el parcial van a tener que imprimir esas hojas, o sea, no vamos a recibir, o sea, no les vamos a aceptar que resuelvan en hojas que no sean las que nosotros les estamos pidiendo que tengan. Es como formalizar, digamos, el parcial, porque cuando era presencial nosotros les dábamos esas hojas que tenían un cierto sello, un cierto, digamos, rótulo, entonces eso es lo que vamos a pedir que hagan. Ahora ya no les podemos dar, las van a tener que ustedes imprimir. Y con respecto a los problemas, sí, téngannos paciencia, no sabemos todavía cómo va a ser el parcial, lo estamos pensando. Como pensándolo en que sea algo que no dure tanto tiempo, para que ustedes lo resuelvan y no estén 2 horas en una reunión para hacer el parcial. ¿M? Bueno, yo creo que con estos problemas que hemos hecho, ya estamos, ¿no? Sí, quizás podrías plantearlo al 18, no sé, es tan feo ese problema. Sí. Sí, hay una cosa que sí me gusta del 18. O sea, realmente, como vos decís, un problema horrible, que seguramente tampoco vamos a tomar nada como por el estilo. Pero es interesante para que quedemos de acuerdo cómo se hacen las cosas en esos casos. Sí, sí, sí. Sí, por lo menos que quede planteado y que los chicos terminen la resolución. Bueno, el año pasado me acuerdo que era una pluma. Sí, Y yo y bueno, decía, ay, ¿qué masa tendrá la pluma para que sea igual que la masa? Ahora por lo menos le han puesto plastilina. sí. Sí, los chicos que tienen la cartilla del año pasado, por ahí van a ver que en este problema dice una pluma y un bloque, no. Ahora es una plastilina. Era medio ridícula la situación, que una pluma empuje un bloque. No sé Sí, de qué era el bloque, de aire. sí, de aerogel era, qué sé yo. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ver.
Ah, por Dios. Bueno, me voy a poner a resolver el problema nomás, porque si intento acomodar la hojita. Bueno, dice sabiendo que la masa de la... Sabiendo que la masa de la plastilina, de la plastilina y el bloque son iguales y quedan adheridos después de la colisión, ¿cuál es la velocidad final del sistema? Bien. Diagrama, bueno, dibujito. Tengo el bloque, tengo la plastilina. Bueno, a esto le llamamos, esto yo le voy a llamar, bueno, el cuerpo 1, bueno, sí, acá también le llaman, no, bueno, al otro le llaman 2. Acá tiene una velocidad V1 de 10 metros por segundo. Este V2 es igual a 0. Esto es lo que sucede antes del choque. Voy a dibujar la superficie porque en este caso me parece importante. Y me dice que queda adherido. O sea, yo entiendo que después de esto, estos dos cuerpos se van a mover juntos. Digamos que esta es la plastilina que queda por acá, ahí enganchada así. Hay una gran diferencia entre este problema y otros problemas que algunas veces uno da en medio que son conceptuales. A ver, chicos, síganme en la corriente. Piensen en lo que yo les digo así ahí. Acá este dibujo es un dibujo, digamos que esto si quieren es una mesa. Y lo estamos viendo de costado. Bueno, de costado, de frente a la mesa. Pero seguro que no lo estamos viendo desde arriba de la mesa. Lo estamos viendo de costado. Y en ese sentido, digamos, el peso del cuerpo está por acá y la normal de este cuerpo está por acá. Y bueno, y deben ser iguales porque este cuerpo inicialmente está en reposo, porque la velocidad inicial de ese cuerpo está bien, perfecto. Ahora, existen otros problemas, o yo le podría decir, por otro lado, bueno, yo tengo un auto que viene con una velocidad de tanto y que va a chocar contra no sé, un árbol no, bueno, a ver, ¿con qué puede ser? Que de pronto no sea muy calamitoso el choque. Bueno, que va a chocar contra un camión viejo que está ahí estacionado. ¿Mm? Mi camión viejo también está ahí estacionado, es de chatarra, y este auto viene por acá también con una velocidad. Ahora, esto sí me parece importante. ¿Es posible que después del choque los dos cuerpos se muevan en esta dirección, que los dos cuerpos unidos, este es el camión y el auto está ahí como incrustado en el camión? ¿Es posible que se muevan así? Bueno, yo le voy a decir, la respuesta es no. Pero ¿por qué acá sí, en el caso que tenemos nosotros sí, y en el caso sí, y acá en este otro caso no? Y yo le voy a decir, porque lo que pasa es que te cambian la vista. Acá lo estás mirando en nuestro problema, lo estás mirando de costado, donde vos, o de frente, donde vos estás viendo el peso y la normal, y la estás viendo de esa manera. En cambio, en este otro dibujo, no. En el dibujo de abajo, no está. ¿Cómo estaría el peso si este de vuelta era el auto y este era el camión? ¿Qué dirección tendría el peso acá?
El peso del camión sería... Uy, quería utilizar la goma para escribir. El peso del camión sería así. ¿Así lo dibujarían el peso del camión? ¿Cómo está hecho este dibujo? Sería como eh, ¿Como del visto lado de desde arriba. arriba? Bien, visto desde arriba. Este dibujo está visto desde arriba. Acá el peso y la normal no se pueden ver. O sea, el peso sería un punto, digamos, en el sentido con que estaría entrando, si quieren, al plano del dibujo, y la normal estaría saliendo del plano del dibujo. Pero este dibujo que yo le presento acá, que de vuelta estoy hablando entre un camión, un auto que venga a chocar un camión viejo que está ahí estacionado, tipo chatarra, y que después quede incrustado el auto, nunca jamás podría moverse el cuerpo o sea, los dos cuerpos unidos de esta manera. ¿Por qué no pueden moverse los dos cuerpos de esa manera? Yo le podría decir por otro lado, de vuelta, viéndolo desde arriba, si ustedes, qué sé yo, viene un auto y viene un colectivo, también visto desde arriba. Ustedes están, digamos, ahí en una ochava, así ahí, generalmente lo que nosotros decimos, la esquina. A la esquina le pongamos nombre. A, B, C y D. Si estos son los sentidos de circulaciones de las calles, bueno, porque las calles no son doble mano, supongamos que en este problema no son las calles doble mano. Ahí, en ese caso, ¿cuál es la ochava más peligrosa? ¿En qué lugar no te conviene estar? ¿En qué ochava? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? En la C. En la C, porque los coches pueden venir por acá. De ninguna manera, bueno, de vuelta, perdón, me faltó aclarar esa parte. Si cuando chocan quedan unidos, si cuando chocan quedan unidos, va a venir por esta zona. No sé en particular bien por dónde, pero digamos por eso que la ochava peligrosa ahí es la C. Y la que debería tener esa baranda o eso, qué sé yo, esas construcciones que tienen así para protegerse, es únicamente esta. Obviamente si ya rebota, bueno, ya puede rebotar para cualquier otro lado, ¿eh? Entonces también habría que ponerle medio custodia a los otros, pero esta sí o sí es la más peligrosa de todos. Así es. Por eso yo muchas veces veo a la gente, digo, es increíble que la gente ahí esté tomando café, sabiendo que si chocan se pueden venir para ese lado. Así ahí, pero bueno, a lo que yo voy es, nunca, en este caso de vuelta, que yo le decía el caso hipotético, pueden ser que cuando choquen estos dos, se venga de esta manera. Horizontal, que no es horizontal, porque esto está viendo desde arriba. En cambio acá, sí. Pero ¿por qué sí? Porque de vuelta hemos cambiado la vista. Acá hemos cambiado la vista. Acá lo estamos viendo de frente, donde yo veo el peso en la normal, y en ninguno de estos dos dibujos de acá abajo yo puedo ver al peso, porque sería como un vector que está entrando en el plano del dibujo y la normal estaría saliendo del plano del dibujo. Y acá lo que tenemos que hacer es muy parecido a lo que yo les decía cuando le hacía la síntesis de qué es lo que pasa en cinemática, en impulso, que es de vuelta a fijarnos cuál es la dirección de movimiento del cuerpo. Estos cuerpos, este cuerpo, el cuerpo que está acá, el bloque está obligado a moverse en esta dirección. Esta vendría a ser como la dirección paralela al movimiento. Bueno, es en esa dirección
Le pongamos un nombre. Es en esa dirección, ya le he llamado X, que nosotros ahí vamos a plantear que el P del sistema en X, antes del choque, es igual al P de mi sistema en X después del choque. Porque en X no actúa ninguna fuerza externa neta sobre los cuerpos. En cambio, en Y sí está actuando una fuerza externa, que es la que le hace, que es la que impide que estos dos cuerpos sigan moviéndose para abajo. Es la que le está haciendo básicamente la mesa al cuerpo. Entonces esa es la que no deja con que este cuerpo siga su trayectoria hacia abajo. Y entonces, esto es lo que me va a ayudar directamente a resolver todo. O sea, va a ser la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 en X, más la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 en X. Pero ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta ¿Cero? V2? Cero, porque la velocidad 2 es cero. Cero, claro, porque la velocidad 2 es 0. ¿No? Y a esta la vamos a sacar, a la V1X, la vamos a sacar descomponiendo. O sea que va a ser V1 por, bueno, habrá que fijarse si es por el seno o por el coseno. Ya. Creo que era 45 grados, no. Bueno. No, 53. 53. Mira Hay vos. que ver bien con cuál. Sí, bueno, veamos si es por el seno o por el coseno, pero Sí. no importa. Saquemos, voy a borrar toda esa parte, voy a aparecer. Ay, ¿qué le pasó a mi puntero? Está loco mi puntero. Bueno, B1X se descompone. Yo voy a poner simplemente así. Descompongan ustedes, fíjense bien, pero seguro que va a ser B1 por el seno o por el coseno de esos 53. Ya me dirán ustedes después. Pero eso también para mí tampoco es importante ahora. Y ahora vamos al P del sistema en X después del choque. Pero ahí se mueven juntos. Va a suceder lo mismo que en el problema 21. ¿Van a tener la misma Claro, velocidad? claro. Como se mueven juntos, tienen la misma velocidad. Y entonces esa velocidad yo le voy a llamar con la misma letra, ya no voy a llamar U1 y U2, sino que le voy a llamar a U. Pero esa U es totalmente horizontal. Por problema, en este problema yo me doy cuenta que es por el dibujito este, fíjense en que esa U es completamente horizontal. Porque el bloque está obligado a moverse sobre el plano. A diferencia de la arcilla que viene, que alguien la tiró con algún ángulo, viene así en forma oblicua, no, pero el bloque no. El bloque está obligado a moverse sobre el horizontal, entonces esa va a ser la velocidad común que va a tener tanto la arcilla como el bloque. Y de acá ya, fíjense en que en realidad a esto es lo que tienen que calcular ustedes, pero lo van a calcular fácil. A esta masa le dan de problema, toda esta parte es 0, las masas la tienen y bueno, de ahí despejan cuánto vale esta U. Pero esta tiene muy metido, muy adentro suyo metido toda esta parte conceptual. No es simplemente algo en dos dimensiones. Es en dos dimensiones, pero a una de ellas es la única que hay que considerar. Nosotros tenemos problemas en dos dimensiones en los cuales hay que considerar las cosas en las dos dimensiones. Déjenme que les diga ya cuál es ese problema. En este las masas son iguales, así que se simplifica más todavía. Oh, todavía, claro. M1 más M2 son 2M1 todavía. Claro. Claro, pero después tenemos el problema, el
el 19, no sé para qué complicado hacía el vicio, pero sí, ese problema sí es bidimensional, así hay que trabajar en X y en Y. ¿eh? Y no tenemos el problema de los autos que chocaban en forma perpendicular. No, ya no tenemos eso. Bueno, siempre teníamos uno que era, bueno. Creo que está resuelto como animación en uno de los ejemplos, pero no, ya no hay de ese tipo de problema. Bueno. Pero obviamente tampoco es un problema tipo de parcial, porque es mucho más complicado que lo que sabemos dar. ¿eh? Medio como que hay una ausencia de problemitas sencillos así, o para que practiquen. De todas maneras, ya ves si les paso lo de los años anteriores, que eran como para que uno practique todas esas cosas. Bueno, yo lo quiero dejar acá nomás el problema este. Después ya lo sé. Ya lo que queda es fácil para que lo termine. Y me parece que ya tendríamos